Muchos saludos a todos y a todas. Gracias por acompañarme en esta transmisión en que quiero compartir con ustedes mi parecer sobre ese tema tan importantísimo del regreso a las clases presenciales. Es algo que yo vivo no solamente desde el punto de vista de la política. Yo soy madre, me agobia ver a mi hijo conectado 4 o 5 horas al día sin conocer siquiera a sus compañeros de clase porque cambió de escuela en medio de la pandemia, y como la inmensa mayoría de la familia, yo también estoy ansiosa porque él pueda recuperar su experiencia escolar normal. Pero estamos ante una situación excepcional que requiere que se hile fino, ¿no? Requiere que vayamos con mucho cuidado. Creo que el criterio primordial tiene que ser el criterio clínico, el de la gente que realmente sabe de este tema. Esa no es una determinación para la que tenga conocimiento especializado el Departamento de Educación. Y el Departamento de Salud recientemente publicó un memorando donde específicamente concluye que el actual panorama epidemiológico no aconseja el regreso a las clases presenciales. Añade el Departamento de Salud que a pesar de esto y ante la insistencia del departamento de retomar los cursos presenciales, tienen como mínimo que tomarse medidas, protocolos que deben implantarse, asuntos que tienen que atenderse. He visto las declaraciones de la designada secretaria de Salud y me parecen tremendamente preocupantes. Secretaria de Educación, perdón, y me parecen tremendamente preocupantes. En primer lugar, dice la señora secretaria que ellos van a examinar las escuelas y que si les parece que son 5 las que cuentan con los criterios, pues se abren 5, y que si son 50, son 50. Yo no creo que haya manera de justificar que después de 11 meses con las escuelas cerradas, pero el personal trabajando, a las escuelas se está reportando personal administrativo, las maestras están echando el resto desde sus casas, el personal de las oficinas regionales y centrales también está trabajando, y el Departamento de Educación hoy no nos puede decir si son 5 o son 50 o son 500 las escuelas que están listas. A mí me parece que esa desidia, esa indiferencia hacia un tema que se viene discutiendo ya por varios meses, de verdad que es inaceptable. Sobre todo porque si la conclusión es que solamente son 5 cuando pudieran ser más, para el momento en que sea aconsejable el regreso, no tiene que ser en marzo, si es en agosto. ¿Para cuándo es que ellos piensan dejar entonces la adopción de medidas como incorporar más estaciones de lavado de manos, hacer la medición de los salones para determinar cuántos estudiantes realmente caben, observando las medidas de distanciamiento? El departamento no ha hecho nada de eso ahora y entonces propone que en cuestión de semanas comiencen las clases presenciales. Me parece profundamente desacertada, una revelación de gran incompetencia esa actitud del departamento. En algunas cosas también hay que reconocer los aciertos. Claro que deben comenzar las clases por aquellos grupos que presentarían menos riesgos, que son los grupos más pequeños. Hay estudiantes en salones de lo que llamábamos salón contenido, el salón a tiempo completo de educación especial, en que la educación es 1 a 1, o hay 3, o hay grupos de hasta 8 o 10 que pudieran ser más manejables, pero aún así no puede ser en las condiciones regulares en que operan las escuelas. Creo además que hay un tema que como que sigue pasando debajo del radar y creo que va a la médula de lo que tiene que observarse en el momento en que sea prudente regresar a las clases. Y es cómo es que vamos a retomar esa enseñanza presencial. Mire, hay grupos, y cualquiera que hable con cualquier maestro o maestra le va a confirmar esto. La norma es que en un grupo de 20 o 25 estudiantes hay algunos que han logrado conectarse consecuentemente y que más o menos, con las 1000 limitaciones que conocemos de disponibilidad de aparatos electrónicos, de problemas con la señal, más o menos han cubierto el material que correspondía para este año. Hay otras familias que dependen de la comunicación individual de mamá o papá con la maestra a través de WhatsApp o de texto o de llamada. Eso pasa en todas las escuelas. Hay escuelas en que ante la imposibilidad de conectarse los estudiantes o de comunicarse con la familia, tienen un sistema en el que una vez a la semana
colocan trabajos que los estudiantes o las familias tienen que recoger, los entregan la próxima semana. Esa es una dinámica completamente distinta. Algunos lograron acoplarse, los que los recibieron, a los módulos, otros no. Y también hay estudiantes que no han tenido ni un día real de clase, por no hablar del problema particularmente angustioso de los niños y niñas con diagnósticos más severos en educación especial que ni han recibido terapias por buena parte de este año, ni han logrado tener una conexión que sea en términos pedagógicos efectiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esos niños y niñas? El departamento va a reiniciar las clases como que aquí no pasó nada y donde lo dejamos regresamos, sabiendo que dentro de un mismo salón de clases va a haber disparidades importantes en la situación académica de cada niño o de cada niña. El departamento ha dicho que las clases presenciales se van a retomar 2 días a la semana. Un día a la semana se va a dedicar a la desinfección, los grupos se van a limitar para dividirse en unos que estarán 2 días, otros que estarán los otros 2 días, que serán entonces los días hábiles lectivos en cada escuela que esté lista para la reapertura según los criterios del departamento. Bueno, si esto persiste, y son 2 días a la semana, en el caso de aquellos estudiantes que tuvieron la buena fortuna de contar con una conexión consistente con su escuela, entonces le estamos bajando el tiempo lectivo de 4 a 2. Y eso va a representar no una recuperación de los rezagos, una prolongación del rezago. ¿Y por qué? Bueno, porque en medio de la pandemia el departamento declaró un número importante de maestros y maestras excedentes, porque tenemos escuelas que están estructuralmente capacitadas, pero que fueron víctimas del cierre de cientos de escuelas que se dio durante los 2 últimos cuatrenios, y no podemos adoptar lo que sería la medida, la respuesta natural y sensata de convertir por un tiempo prolongado los grupos que actualmente son de 20 o 25 en grupos de cupo reducido con maestros que los puedan atender a tiempo completo en salones donde se pueda respetar el distanciamiento, en escuelas donde no puedan coincidir cientos y cientos de estudiantes, como pasa después del hacinamiento provocado por el cierre de escuela. Y eso sería una manera auténtica, ¿verdad? Legítima, con posibilidad de éxito, de regresar a eso que llamamos la normalidad dentro de nuestro sistema escolar. Así que, insisto, creo que lo que debe prevalecer es el criterio clínico, pero que independientemente de esa determinación, o digamos, de manera separada, departamentalizada de esa determinación, tiene que haber un esfuerzo real del Departamento de Educación de procurar no solamente que las escuelas estén físicamente aptas para recibir los estudiantes, no solamente trabajar unas organizaciones escolares que respondan a la nueva realidad, también tiene que haber un examen cuidadoso, un examen que realmente se centre en la tarea pedagógica y en la realidad innegable de que nuestros niños y niñas padecen la inmensa mayoría del rezago producido por la educación a distancia, que tenemos un personal docente que está agobiado, agotado, porque ya no son las horas que trabajaban regularmente en la escuela, porque tienen que dedicar mucho más tiempo a la preparación de materiales, a comunicarse con las familias, con los estudiantes, y cualquier pretensión de regresar a eso que llamamos normalidad, sin considerar estos factores, me parece a mí que terminará causándole daños irreparables a nuestras escuelas y, por lo tanto, a nuestros niños y a nuestras niñas. Esta es mi posición sobre el regreso a clases. Por favor, le das me gusta y comparte este video para que podamos llegar a más gente.